Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este espacio de Radio y Televisión Martí, en el que estaremos hablando con el congresista Mario Díaz Valar, un congresista cubano-americano que ha incluido en este presupuesto de asignaciones del gobierno, pues una serie de condiciones, entre ellas, importantísimo, eliminar el visado a quienes trafiquen con médicos cubanos. Segundo, eliminar de cualquier tipo de financiamiento federal a las llamadas MIPIMES, establecer un fondo de desarrollo del Internet, no solo para Cuba, sino para todos los países totalitarios. Tenemos al congresista Mario Díaz Valar. ¿Qué tal, congresista? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mario. Un privilegio poder participar contigo. Congresista, ¿cómo puede afectar esta nueva ley al negocio de exportación de médicos del régimen cubano? Sí, el sistema de exportación de médicos que utiliza el régimen es simplemente esclavitud, es trato humano o esclavitud. Envían a los médicos a través del mundo. Los otros gobiernos o entidades le pagan al régimen directamente. Esos fondos van directamente a los bolsillos de la familia Castro, la familia Díaz-Canel, y también para incrementar o mantener la represión del pueblo cubano. Pero es esclavitud. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es, eh, tenemos ahora un sistema para presionar a entidades internacionales o gobiernos internacionales que se presten a esta esclavitud de seres humanos de estos médicos cubanos, negar las visas para entrar a los Estados Unidos. Y sabemos que funcionarios de gobiernos a través del mundo que han utilizado, que han participado en este trato de esclavitud, continuamente están entrando a los Estados Unidos, ellos y sus familiares, para ir de compras, algunos tienen estas propiedades y cuentas de bancos en los Estados Unidos, y esto le niega las visas de entrada a los Estados Unidos, no solamente a esas personas, pero también a sus familiares. Tiene que haber consecuencias por estar participando en la esclavitud en esta época donde estamos viviendo. Ahora, congresista, lo que un poco me preocupa de esta ley es que como queda muy abierto, ¿no? Es decir, ¿a qué personas en específico estarían sancionando con la prohibición de entrada? Por ejemplo, que a los ministros de salud de los países que reciban médicos cubanos, a quienes lleven directamente esta contratación. Exactamente, a lo que acabas de mencionar. El proceso es un proceso ya establecido en la ley para otras cosas como corrupción, etcétera. Entonces, lo que hemos hecho es incluir a los que trafican con la esclavitud de los cubanos, de los médicos cubanos, de los profesionales médicos cubanos, profesionales de salud cubanos. Lo hemos ahora incluido en una ley ya existente en los Estados Unidos que requiere que no se les dé visa para entrar a los Estados Unidos a esos individuos o a sus familiares. El proceso ya está bien establecido, Mario, en la ley de los Estados Unidos. Primero requiere un reporte. Eso es pro forma, eso es rápido. Un reporte que dice, bueno, cuáles son los países o las instituciones que están utilizando médicos cubanos, ¿no? Y que le están pagando al régimen. Porque si le pagan individualmente a los médicos, eso ya no es esclavitud, eso es pagarle a una persona para hacer una obra, ¿no? Pero entonces, primero se reporte. Después que ese reporte se hace, otra cosa pro forma es que los individuos involucrados en esas decisiones se ponen en unas listas. Esas listas entonces llegan, de nuevo, en esta legislación que ya previamente existía. Y entonces está el proceso de cuáles son esos individuos a que se les niega las visas. Es un proceso ya establecido que funciona, que se ha utilizado a través de muchos años en los Estados Unidos con resultados muy importantes porque, de nuevo, estos individuos, estas instituciones, estos grupos, estos países que utilizan la esclavitud del cubano, el sufrimiento del cubano, y utilizan estos médicos cubanos, pero ellos siempre están viajando a través del mundo y particularmente en los Estados Unidos, ¿no? Negarle las visas, eso les duele a ellos y a sus familiares. Y entonces van a tener que pensarlo dos veces si vale la pena mantener esta actitud de tratar con la esclavitud como si fuera normal y aceptable y sufrir las consecuencias o no. Y lo que hemos visto a través de la historia es que esas consecuencias usualmente cambian
la forma de que las personas actúan y piensan. Hay un problema grandísimo con cientos de miles de cubanos que tienen esa I-220A y que están en una posibilidad real de ser deportados a Cuba, y lo mismo con venezolanos, con nicaragüenses. Si la administración, tanto la del presidente Biden como la del presidente Trump, consideran que estos países, son dictaduras donde los derechos humanos corren grave peligro, ¿cómo compaginar esto con una política de inmigración que les permita a estas personas ajustar su estatus? En el caso de los cubanos es muy sencillo, con un parole in place pueden ajustar su estatus. No, es verdad. Y es interesante porque el presidente Biden básicamente le ha entregado el control de la frontera sur a los narcocarteles mexicanos que ahora controlan la frontera de los Estados Unidos entre los Estados Unidos y México. Algo realmente insólito de pensar que es posible, pero es la realidad. Entonces, eso ha creado una crisis muy grande en el país, en los Estados Unidos. Vamos a tener que arreglar eso. Vamos a tener que básicamente cerrar la frontera, quitarle el poder de determinar quién entra a los narcocarteles y una vez más regresar a el Estado de Derecho, y que los Estados Unidos puedan determinar quién entra. Segundo, vamos a tener que ver qué hacemos con los millones de personas que han entrado ilegalmente a los Estados Unidos en los últimos 4 años. El, por ejemplo, el programa de reunificación cubana, que es algo que yo he trabajado mucho y te agradezco a ti, por cierto, tu liderazgo en eso, para tratar de rehacer, recrearlo, restablecerlo. Eso lo tenemos que lograr. Todo se ha complicado más. Pero congresista, bueno, en realidad el presidente Biden con este programa, por ejemplo, de paro humanitario, ha permitido que más de 80.000 cubanos lleguen acá a los Estados Unidos, o el hecho también del programa modernizado de reunificación familiar ha hecho que sea mucho más fácil y más rápido llegar a los Estados Unidos a través de una simple aplicación. Ahora, y con respecto a lo del tema de la frontera, ¿no? La administración también presentó un proyecto de ley bipartidista que finalmente los republicanos rechazaron y que le permitía cerrar la frontera al otro día al presidente Biden si lo deseaba. Entonces creo que también es un tema muy partidista. Han convertido esto en un tema como muy partidista, ¿no? Bueno, tú estás hablando el programa que parece que pusieron en la ley del Senado, que trataba con Ucrania, etcétera. Sí, Sí, así mira, es. eso nunca, esa parte que yo nunca ni la vi, nunca llegó a la Cámara. Lo pusieron temporalmente, después lo sacaron de la legislación, así que no te puedo comentar si era bueno o si era malo. Eso nunca llegó a convertirse en realidad ni parcialmente. Entonces, lo que sí te puedo decir, sí, el tema este es sumamente complicado. Ok, y usted nos decía que tendrían que ver qué hacían con las personas que ya estaban dentro, y ahí es donde viene la preocupación, ¿no? El presidente Trump ha amenazado con deportaciones masivas de personas que estén indocumentadas en los Estados Unidos. Y el miedo que tiene buena parte de nuestra comunidad aquí cubano-americana, que tiene esta I-220A, por ejemplo, es que los vayan a deportar a Cuba. Muchos de ellos, algunos de ellos incluso, salieron el 11 de julio a protestar en las calles y demás, pero probar un asilo en Estados Unidos es extremadamente complicado. No, sin duda, y por eso es interesante, por eso repito que lo que vemos continuamente son esfuerzos del presidente Biden y su administración para específicamente deportar a venezolanos, a cubanos. Y vemos que el régimen sigue presionando, ¿no? Y tratar de chantajear al gobierno de los Estados Unidos utilizando la cuestión de la inmigración. Hay una gran diferencia a personas que han salido de lugares como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, Irán, a personas que han salido de sus países por cuestiones estrictamente económicas, etcétera. He visto muchas reacciones de las personas que creen que el crecimiento de empresas privadas o semiprivadas en Cuba hace y que dicen que puede ser una vía para impulsar reformas políticas, y que están muy molestos con esta legislación porque dice que corta cualquier tipo de crecimiento de estas empresas privadas o estas famosas MIPIMES. ¿Qué lo movió a usted a incluir este corte al financiamiento de las MIPIMES? 2 puntos sobre eso. En las conversaciones que yo he tenido, varias conversaciones con la administración del presidente Biden, la pregunta mía ha sido, en la lista de empresas que ustedes quieren ayudar, ¿de dónde viene? Y me lo han dicho, el régimen. Estas son las empresas que el régimen quiere que los contribuyentes norteamericanos
le den fondos y le den financiamiento. Esos puntos, esto no es para ayudar a la empresa independiente, la empresa privada. No existe la empresa privada en Cuba, es un país comunista, pero por lo menos eso que tratan de hacerlo de una forma independiente, que por cierto, las cárceles de Cuba están llenas de personas que han tratado de crear sus pequeños negocios y el régimen no se lo permite, ¿no? Entonces, las personas en la misma administración del presidente Biden a mí me han dicho, sí, sí, son las empresas certificadas por el régimen de Castro. Bueno, no vamos a hacer, no la vamos a estar financiando la tiranía que utilizan esos fondos solamente para dos cosas. Lucrar las familias de Castro y Díaz-Canel y número dos, utilizar los fondos para mantener e incrementar la represión al pueblo cubano. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es el siguiente. El concepto de que ayudar a financiar empresas, en este caso empresas son del régimen, pero aunque no lo fueran, en la historia de este mundo, ayudar a financiar empresas, inversión en dictaduras comunistas, socialistas, lo único que ha hecho es fortalecer a esas dictaduras. Nunca se han beneficiado, nunca se ha beneficiado el pueblo no ha recibido, no ha llegado a poder llegar a la libertad, obtener su libertad cuando se fortalece a través de financiamiento a las dictaduras. En la historia de este mundo, eso nunca ha funcionado. Entonces, oye, uno tiene que aprender un poquitico de la realidad y la historia. El caso más dramático es las múltiples inversiones a través de décadas y décadas y décadas en China comunista, y muchos decían que eso iba a ayudar a la libertad de China, y lo que ha hecho es crear un monstruo, fortalecer esa dictadura, ahora se ha convertido en una dictadura, yo te diría que comunista o fascista, que son muy similar, más peligrosa de la historia. Eso es lo que logra la inversión, cuando esa inversión llega a beneficiar a solamente la tiranía. Y por eso hay que aprender de la historia, hay que ver la realidad que hasta la misma administración de Biden ha tenido que decirme que sí, que las listas vienen del régimen. Y número tres, que ninguna entidad independiente, realmente independiente en Cuba, va a recibir los fondos porque el régimen es el que está dictando cuáles son las empresas que quieren financiar o quieren financiamiento de parte de los Estados Unidos. Eso es lo que hemos prohibido. Y yo creo que muy bien hecho, prohibir el financiamiento a empresas que son directamente relacionadas de una forma u otra al régimen.